Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vida en Cuba. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte, a unirte a esta familia que cada día crece un poquito más. Activa el botón por ahí abajo que dice suscríbete, déjame un like, un comentario y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te siga avisando cada vez que ponga un nuevo video. Esto que ven es Cuba. Hoy les vengo a mostrar muchas cosas que solo puedes entender si vives en Cuba. Para el extranjero son desconocidas o muchas veces incomprensibles. Esto es lo difícil de vivir en un país repleto de escasez, donde encontrar carne es una hazaña y más aún si es la carne prohibida. Todos los artículos de aseo básico hay que comprarlos a precios triplicados. ¿Y saben por qué pasa esto? En las tiendas de moneda nacional sacan productos para la población a un precio aceptable. ¿Y qué ocurre? Pues que son pocos los productos que se venden. Por lo tanto, los cubanos que viven de revender, como son la gran mayoría hoy en día, hacen filas desde la madrugada para comprar el producto barato a primera mano del Estado y luego revenderlo a 3 veces su valor. Muchos seguidores preguntan y aún no entienden en qué momento trabaja el pueblo. Y es que ahí está la respuesta: no trabajan, porque precisamente su trabajo es la reventa de artículos. Veremos qué facilidades tienes en Cuba cuando posees un poco más de dinero. Por ejemplo, puedes no hacer cola y comprar lo mismo a la puerta de la casa. El perrito en la tienda vale 27 pesos y por afuera 200. Este que ustedes ven aquí costó 300 pesos, es decir, 11 veces su valor oficial al que se vendió. Tener pan se ha vuelto una dificultad en Cuba, ya que los que vienen en la bodega son limitados y su calidad es espantosa, similar a una roca. Pan duro, con peste a viejo, reseco, es de hoy. Voy a comerme esta mitad porque tengo debilidad. Puedes tener más de un pan limitado y malo comprando una bolsa si aparece. El pan vale 1 peso por la bodega y el flautín 100 pesos. El cubano opta por comprar muchos panes cuando aparecen, ya que pueden estar hasta 20 días sin volver a encontrarlo. Cada pan de estos vale 20 pesos. La bolsa que trae 5 cuesta 100. Estos panes los trae una persona desde Regla hasta La Habana y se demoran en pasar un tiempo bastante prolongado. Puedes evitar las guaguas llenas o las largas horas esperando en la parada y moverte en máquina al momento, siempre que tengas dinero. Tu mejor opción serán los carros particulares, que son taxis compartidos con otras personas. El pobre solo puede comprar de aseo jabón por la bodega, y si son 6 personas, dan 5 siempre, 1 menos. Es decir, ni un jabón completo al mes. Ese es el subsidiado a bajo precio, 5 o 6 pesos, y a un precio más alto pero posible de alcanzar por la farmacia, a 21 o 25 pesos. El resto, detergente, champú, colonia, crema, pasta de dientes, es inalcanzable para todos los que viven de un salario regular, porque la pasta de dientes viene a la bodega, pero puede ser cada 3 meses. ¿Y qué decir de las almohadillas sanitarias que necesitan la mujer mensualmente? Se despacha un paquete mensual por la farmacia y nunca hay. La primera de este año entró en junio y otra más 2 veces en lo que va de año.
Para los pobres, qué contradictorio, los que viven de un salario, no es posible adquirir productos en cafeterías particulares, pues esto significaría gastar el salario de un mes en una compra limitada de un solo día. Un paquete de espaguetis, una pasta, que es lo más económico, está entre 400 y 1.200 pesos. Y la lata de puré, 450. Cuando le agregas el queso, ya invertiste prácticamente tu salario en esa comida. Si hasta ahora te ha resultado interesante todo lo que has conocido de la vida en Cuba, te agradecería que me regales un buen like y te suscribas al canal. La leche es un producto inalcanzable para el que no disponga de mucho dinero. En la cafetería particular, una lata de leche condensada cuesta 500 pesos y la bolsa que es en polvo cuesta desde los 1.200 hasta los 1.500. Si eres pobre, si vives de un salario, tienes que renunciar a paseos y visitas a centros recreativos. Y tu único hobby tendrá que ser copiar series, películas o cualquier entretenimiento en una memoria para ver en tu casa. En lugares donde copian lo que le llaman en Cuba el paquete semanal. Personas que tienen acceso a internet con alta velocidad descargan contenido multimedia de varios géneros, ya sea películas, series, videos de youtuber o un reality español que esté en transmisión. Si eres pobre, no puedes comprar prendas de ropa ni en ventas de garaje, a no ser que encuentres una opción muy económica y sería una pieza, nunca una muda y mucho menos un zapato. Cuando vives restringido de un salario, ni recibir tu familia puedes, pues te asusta que permanezca en tu casa y no tengas nada que ofrecerle. Se dañan las relaciones familiares que solo se unen para apoyar en momentos de necesidad, que se traduce en traerle comida o dinero al más necesitado, o que tenga un problema de salud. Viviendo en el mismo país, se ven como si estuvieran en el extranjero. Y qué decir de las reuniones entre amigos, cada vez más difícil de compartir y pasar un rato diferente, pues no hay recursos ni para un brindis. Asimismo, pierden sentido las fechas significativas como cumpleaños, Día de las Madres, enamorados y fin de año. No hay nada para comer menos un regalo o celebración. Las relaciones de pareja se evitan. Con un solo encuentro entre dos amantes quedas arruinado el mes completo, por lo que tienes que decidir entre sobrevivir y tener pareja. Todo conlleva a la decepción, desilusión y desesperanza, motivo que te obliga a cometer cualquier acto sin mucho sentido para poder aspirar a disfrutar de la vida, tu única vida. Si tienes algún familiar fuera de Cuba, podrás tener unos dólares en tu tarjeta magnética y así comprar 2 o 3 productos diferentes que venden en las tiendas en dólares, como estas albóndigas o estas empanadas de atún. Pero si no tienes dólares, tendrás que comprar estos productos por la calle a un precio más elevado. Somos una isla rodeada de agua, sin embargo, el pescado parece ni existir. Aquí tenemos un poquito de la carne prohibida. Bueno, ya no está prohibida como antes, pero peor, está desaparecida. La acompañamos con alguna vianda como puede ser plátano macho para hacer unas chicharritas. El arroz es criollo, por tanto, viene lleno de piedras y basura, entonces deberás escogerlo para que quede limpio. Esto te podrá tomar algún que otro tiempo, lo que hará que te demores más en cocinar. Visitemos un agro de ricos, donde tienen los precios más elevados de La Habana. Limones hay.
Más chiquiticas, ¿no? Es que están... verde y esta carnicería está vacía, esperando que llegue alguna carne para poder vender. Al frente del agro podemos encontrar otra carnicería con ya alguna esperanza, pues no tienen bistec, pero al menos hay lomo, costilla y paleta de cerdo. No podrás encontrar otro tipo de carne aquí. Hacer un trámite o papeleo en Cuba es lo más difícil del mundo. Debes llegar de madrugada para poder quedar de primero en la fila y muchas personas siempre se te adelantan. Algunos hasta duermen en el lugar para tener el número 1. Podrás ver el amanecer siempre que debas hacer algún trámite en Cuba. Entonces llegó la hora de la verdad. 9 de la mañana. Se abre el lugar para comenzar con la atención al cliente. Perderás casi 3 horas de tu tiempo si llegas de primero. Si no, esperamos muchísimo más tiempo o en algunos casos ya no alcanzarás turno.